Ser podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos a Un autor en una hora, donde vamos a contarles la vida de un autor a través de sus obras, destacando alguna escena de cada uno de sus libros. Hoy les vamos a contar Roald Dahl. Roald Dahl es uno de los genios de la literatura infantil y juvenil y un gran contador de cuentos. Creó personajes inolvidables y clásicos, atemporales. Ha hecho volar, gracias a la imaginación, a más de una generación de jóvenes lectores. Recorrió el mundo en avión, trabajó como espía y escribió algunos de los cuentos más destacados del siglo XX. Le encantaban las historias de aventuras y él mismo consiguió convertirse en un aventurero. Tal vez tuvo algo que ver lo que su padre hacía cada vez que su madre se quedaba embarazada. Lo cuenta Roald Dahl en un maravilloso libro titulado Boy, Relatos de la Infancia, que cuenta su vida desde que nació hasta que terminó el colegio con 20 años. Cada vez que mi madre se quedaba embarazada, esperaba hasta los 3 últimos meses de embarazo y entonces le anunciaba que debían comenzar los paseos esplendorosos. Estos paseos esplendorosos consistían en llevarla a sitios de gran belleza de paisaje y pasear con ella por espacio de más o menos 1 hora cada día, a fin de que absorbiese el esplendor del entorno. Su teoría era que si los ojos de una mujer encinta observaban constantemente la hermosura de la naturaleza, esta hermosura se transmitiría de alguna manera a la mente del hijo por nacer, y éste sería luego un amante de las cosas bellas. Tal fue el tratamiento que todos sus hijos recibieron antes de venir al mundo. Roald Dahl nace en 1916 en Llandaff, Cardiff, Gales, hijo de padres noruegos, Harald Dahl y Sophie Magdalene Dahl. Roald lleva el nombre del explorador noruego Roald Amundsen, que dirigió la expedición a la Antártida que alcanzó por primera vez el Polo Sur y que está considerado un héroe nacional en Noruega. Puede que de ahí le venga su vena aventurera. El padre era un agente naval que había emigrado al Reino Unido desde Noruega y se estableció en Cardiff. La madre pertenecía a una familia acomodada, con sacerdotes, abogados, propietarios, y emigró al Reino Unido cuando se casó con Harald en 1911. Cuando Roald tiene 3 años, su hermana Astrid muere de apendicitis. Tiene solo 7 años. Su padre la adora y su muerte le deja tan abrumado por la pena que cuando él mismo cae con pulmonía, un mes después, no parece importarle vivir o morir. Roald Dahl lo cuenta en Boy. Al 4º o 5º día, el enfermo de pulmonía llegaba de modo invariable al estado que se conocía como la crisis. La temperatura subía y el pulso se aceleraba. El paciente tenía que luchar por sobrevivir. Mi padre se negó a luchar. Pensaba, estoy seguro, en su hija querida y deseaba reunirse con ella en el cielo. De manera que se murió. Tenía 57 años. A pesar de la pérdida, la madre decide seguir en Gales y no volver a Noruega, y así cumple el deseo de su marido de que sus hijos sean educados en escuelas británicas. Con 6 años, Roald Dahl conoce a su ídolo, Beatrix Potter, escritora británica, una de las más importantes de la literatura infantil del siglo XX, con obras como La historia de Peter Rabbit. Roald Dahl asiste a la escuela de la Catedral de Llandaff. En Boy cuenta la anécdota de que a los 8 años, Roald y unos amigos fueron azotados por el director después de colocar un ratón muerto en un tarro de dulces de una tienda regentada por una mujer anciana, la señora Pratcher. El señor Coombs dio un paso atrás y adoptó una postura firme, con las piernas bien separadas. Yo pensé en lo pequeño que parecía el culo de Thwaites y en lo apretado que estaba. El señor Coombs tenía los ojos enfocados en él. Levantó el bastón bien alto sobre su hombro y al descargarlo se oyó un zumbido como el de un látigo. Luego, al golpear el culo de Thwaites, sonó lo mismo que un tiro de pistola. Del brinco que pegó, dio la impresión de que el pequeño Thwaites se levantó 2 palmos del suelo al tiempo que lanzaba un aullido. ¡Au! Y se enderezaba, tieso como un resorte. La señora Pratcher le servirá de inspiración para crear a la directora Miss Trunchbull de Matilda, una mujer grotesca que odia a los niños. En el libro, en vez de azotarlos, los lanza por la ventana.
Matilda, publicado en 1988, cuenta la historia de Matilda Wormwood, la niña sumamente brillante que tiene unos padres muy mediocres, a la que hace sufrir la directora de su colegio, Agatha Trunchbull, una persona malévola que cree que la escuela perfecta sería aquella en la que no hubiera niños. Matilda descubre que tiene poderes telequinéticos, que puede mover las cosas, y empieza a emplearlos contra la abominable y cruel señorita Trunchbull. Nosotros les vamos a contar el arranque de esta historia, cuando Matilda descubre lo maravillosas que son las bibliotecas. Ya es malo que haya padres que traten a los niños normales como postillas y juanetes, pero es mucho peor cuando el niño en cuestión es extraordinario. Y con esto me refiero a cuando es sensible y brillante. Matilda era ambas cosas, pero sobre todo brillante. Tenía una mente tan aguda y aprendía con tanta rapidez que su talento hubiera resultado claro para padres medianamente inteligentes. Pero el señor y la señora Wormwood son tan lerdos y están tan ensimismados en sus egoístas ideas que no son capaces de apreciar nada fuera de lo común en sus hijos. No hubieran notado algo raro ni si su hija hubiera llegado a casa con una pierna rota. Michael, el hermano de Matilda, es un niño de lo más normal, pero Matilda llama la atención. Cuando tenía 1 año y medio hablaba perfectamente y su vocabulario era igual al de la mayor parte de los adultos. Los padres, en lugar de alabarla, la llamaban parlanchina y le reñían severamente diciéndole que las niñas pequeñas debían ser vistas, pero no oídas. Al cumplir los 3 años, Matilda ya había aprendido a leer sola, valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa. A los 4, leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros. Pero el único libro que hay en su hogar es uno titulado Cocina Fácil, que pertenece a su madre. Una vez que lo ha leído de cabo a rabo y se ha aprendido de memoria todas las recetas, Matilda decide que quiere algo más interesante. Entonces le pide a su padre que le compre un libro. ¿Un libro? ¿Para qué quieres un maldito libro? Para leer, papá. ¿Qué demonios tiene de malo la televisión? Hemos comprado un precioso televisor de 12 pulgadas y ahora vienes pidiendo un libro. Te estás echando a perder, hija. Entre semana, Matilda se queda en casa sola casi todas las tardes. Su hermano, 5 años mayor que ella, va a la escuela. Su padre va a trabajar y su madre se marcha a jugar al bingo a un pueblo situado a 8 millas de allí. Y es que la señora Wormwood es una viciosa del bingo y juega 5 tardes a la semana. La tarde del día en que su padre se negó a comprarle un libro, Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo. Al llegar se presentó a la bibliotecaria, la señora Phelps. Le preguntó si podía sentarse un rato y leer un libro. La señora Phelps, algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeña, sin que la acompañara ninguna persona mayor, le dio la bienvenida. Matilda le pregunta dónde están los libros infantiles y la bibliotecaria le señala las baldas más bajas y le pregunta si quiere que le ayude a buscar un libro bonito con muchos dibujos. No, gracias. Creo que podré arreglármela sola. A partir de entonces, todas las tardes, en cuanto su madre se iba al bingo, Matilda se dirigía a la biblioteca. La madre de Roald Dahl considera que el castigo del director azotando a los niños es desmedido y lo saca del colegio. Lleva a Roald al St. Peter's School, un internado en la ciudad costera de Weston-super-Mare, donde estudia desde los 9 hasta los 13 años. Luego asiste a la escuela Repton en Derbyshire, donde estudia hasta los 20. Durante esa etapa vive en un entorno de crueldad y de jerarquías entre niños pequeños y mayores. A los mayores se les conoce como Bowsers, adolescentes de 17 o 18 años. Los pequeños a veces reciben palizas fruto de ese sistema de jerarquías. Los alumnos nuevos y los pequeños tienen que limpiar el estudio, mantener el fuego encendido o coser botones. También cocinan una vez a la semana para los demás. En esos años, Roald Dahl juega al cricket, al fútbol y al golf y empieza a desarrollar su pasión por la literatura y la fotografía. Y cuenta con la compañía del chocolate Cadbury, que a veces envía cajas para que las prueben los alumnos. Era un recurso inteligente. Cadbury se procuraba así la colaboración de algunos de los más grandes expertos en chocolatinas del mundo para degustar sus nuevas invenciones. Teníamos la edad idónea, entre 12 y 18 años, y conocíamos íntimamente toda clase de chocolatinas en existencia, desde la granulada con leche hasta la merengada con sabor a limón. Evidentemente, nuestras opiniones acerca de cualquier novedad serían de gran valor. Entrábamos todos en este juego con sumo gusto, sentándonos en nuestros cuartos de estudio y dando bocaditos a cada chocolatina con aire de peritos catadores.
adjudicando nuestras notas y efectuando nuestras observaciones. Roald Dahl se da cuenta de que existen, por un lado, los departamentos de invenciones en las fábricas de chocolate y sueña con inventar un nuevo sabor. Ese es el germen de Charlie y la fábrica de chocolate. Todo el mundo conoce la historia. Charlie es muy pobre y vive con sus 4 abuelos que no salen de la cama y vive con sus padres también. Es un niño muy especial, muy bueno y con gran sensibilidad. Un día, el dueño de la fábrica de chocolate más misteriosa y buena del mundo, Willy Wonka, decide introducir 5 billetes dorados en 5 tabletas de su chocolate. Quien las encuentre tendrá la oportunidad de visitar la fábrica de chocolate y de conocer todos los secretos del señor Wonka. Los billetes dorados van apareciendo. Charlie ni siquiera tiene dinero para comprar una tableta de chocolate, pero un día se encuentra en el suelo una moneda de 50 peniques y decide ir a comprar una chocolatina. Esa es la escena que les queremos contar. Cuando Charlie llega a la tienda, pide una tableta de chocolate, que no tiene billete dorado, y se la come en 3 mordiscos. Charlie estaba sin aliento, pero se sentía maravillosa, extraordinariamente feliz. Alargó una mano para coger el cambio. Entonces hizo una pausa. Sus ojos estaban justamente a ras del mostrador. Miraban fijamente las monedas de plata. Las monedas eran todas de 5 peniques. Había 9 en total. Ciertamente no importaría que se gastase una más. En voz baja, dice que cree que va a comerse otra chocolatina y pide otra igual que la anterior. El tendero alarga el brazo y agarra otra delicia de chocolate y caramelo batido del estante y la coloca sobre el mostrador. Charlie la recogió y rasgó el envoltorio y de pronto, debajo del papel, vio un brillante destello de oro. El corazón de Charlie se detuvo. ¡Es un billete dorado!, gritó el tendero saltando medio metro en el aire. ¡Tienes un billete dorado! ¡Has encontrado el último billete dorado! ¿Qué te parece? ¡Vengan todos a ver esto! ¡El chico ha encontrado el último billete dorado de Wonka! ¡Ahí está! ¡Lo tiene en la mano! Parece que al tendero le va a dar un ataque. Sigue gritando que ha sido en su tienda, pidiendo que llamen a los periódicos. Y luego le dice a Charlie que tenga cuidado, que no lo rompa al desenvolverlo, que aquello es un tesoro. En pocos segundos hay un grupo de unas 20 personas apiñadas alrededor de Charlie y muchas más se abren camino a empujones para entrar en la tienda. Todo el mundo quiere ver el billete dorado y a su afortunado descubridor. Charlie no se había movido, ni siquiera había extraído el billete dorado que envolvía la chocolatina. Estaba inmóvil, sosteniéndola apretadamente con ambas manos, mientras la multitud gritaba y se apretujaba a su alrededor. Se sentía mareado, invadido por una extraña sensación de ligereza, igual que si estuviese flotando en el aire como un globo. Sus pies no parecían tocar el suelo. Podía oír los fuertes latidos de su corazón en algún sitio cerca de su garganta. En ese momento se percata de que una mano se ha posado livianamente sobre su hombro y cuando Charlie levanta la vista, ve que hay un hombre junto a él. El hombre le susurra que se lo quiere comprar, que le dará 50 libras por él y que también le dará una nueva bicicleta. Una mujer que está cerca de ellos grita que si está loco, que ella le daría 200 libras. Entonces el hombre le pregunta a Charlie si quiere vender el billete dorado por 200 libras. Pero el gordo tendero se abre paso y dice que ya es suficiente. Dejen en paz al muchacho, ¿quieren? Abran paso, déjenle salir. Y a Charlie, mientras le conducía a la puerta, le susurró: no dejes que nadie se lo quede. Llévatelo a casa deprisa antes de que lo pierdas. Corre todo el camino y no te detengas hasta llegar allí. ¿Has entendido? Charlie dice que sí y le da las gracias. Sale a la calle echando a correr sobre la nieve lo más deprisa que sus piernas se lo permitían. Cuando pasa frente a la fábrica del señor Willy Wonka, se vuelve y agita la mano. Ya nos veremos. Nos veremos muy pronto. Charlie y la fábrica de chocolate se publica en 1964 y es su primer gran éxito. 8 años después, Roald Dahl publica una especie de segunda parte o de continuación, Charlie y el gran ascensor de cristal. En este libro, el señor Wonka ha cedido a Charlie su gigantesca y fabulosa fábrica de chocolate. Acompañado por su familia, Charlie se monta en un gran ascensor de cristal que sube y sube hasta entrar en órbita. Al llegar al espacio, se encuentra con personajes monstruosos y viven maravillosas aventuras. La novela arranca así. La última vez que vimos a Charlie, este volaba por encima de su ciudad natal en el gran ascensor de cristal.
Apenas un momento antes, el señor Wonka le había dicho que toda la gigantesca y fabulosa fábrica de chocolate era suya, y ahora nuestro pequeño amigo regresaba triunfante con toda su familia para hacerse cargo de ella. Pero el ascensor empieza a subir y a subir, y aunque todos se asustan un poco y ven cómo la tierra queda abajo, no pueden hacer nada. El ascensor se agitó convulsivamente y luego, con un tremendo sonido de succión, se elevó verticalmente como un cohete. Todos se aferraron los unos a los otros, y a medida que el inmenso aparato ganaba velocidad, el rugiente sonido del viento se hizo cada vez más fuerte y cada vez más ensordecedor, hasta que se convirtió en un agudo chillido y todos se vieron obligados a gritar para hacerse oír. Durante su adolescencia, Roald Dahl pasa gran parte de sus vacaciones de verano en Noruega con su familia materna. Allí es feliz. Al empezar el último año en Repton, en 1936, su madre le pregunta si quiere ir a Oxford o a Cambridge para estudiar. Roald Dahl contesta que no, que lo que quiere es ir directamente a trabajar a una empresa que le envíe a tierras lejanas, como África o a China. Sorprendente, ¿verdad? De hecho, Roald Dahl es uno de los fundadores de la Sociedad Británica de Exploración. Acepta un empleo en lo que se denomina el Departamento Oriental de la Shell Oil Company, donde le prometen que tras 2 o 3 años de preparación en Inglaterra, le enviarán a África Oriental para un servicio de 3 años. Tiene 21 años y está a punto de partir hacia lugares lejanos. Está entusiasmado. Roald Dahl lo cuenta en un maravilloso relato que se titula Racha de suerte. Durante los 2 años siguientes trabajé para la Shell en Tanzania. Mi oficina central estaba en Dar es Salaam. Era una vida fantástica. El calor era intenso, pero ¿a quién le importaba? Nuestra indumentaria consistía en pantalones cortos de color caqui, camisa con el cuello desabrochado y un salacot en la cabeza. Aprendí a hablar suajili. Viajaba hacia el interior del país visitando minas de diamantes, plantaciones de sisal, minas de oro y todo lo demás. Todavía falta mucho para que publique su primera novela, James y el melocotón gigante, en la que cuenta cómo un niño recorre el mundo montado en un melocotón gigante. De su obsesión por viajar y recorrer mundo, su afán por escapar de una realidad complicada y su imaginación, surge James y el melocotón gigante. James es un niño huérfano que vive con 2 tías muy severas que le hacen la vida imposible, pero un día un extraño personaje le regala un cucurucho de bolitas mágicas que hacen crecer sorprendentemente al viejo melocotonero del patio. Montado en un melocotón gigante, James iniciará un viaje fascinante por todo el mundo. Así comienza la novela. Hasta los 4 años, James Henry Trotter había llevado una vida feliz. Vivía plácidamente con su madre y su padre en una hermosa casa a orillas del mar. Siempre encontraba montones de niños con los que jugar. Había una playa por la que podía correr y mar en el que podía remar. Era la vida perfecta para un niño. Un día la madre y el padre de James fueron de compras a Londres y allí sucedió una cosa terrible. Ambos fueron devorados en un santiamén, en pleno día, fíjate, y en una calle llena de gente, por un enorme rinoceronte furioso que había escapado del zoológico de Londres. El pobre James se queda solo y asustado en un mundo inmenso y hostil. La hermosa casa a orillas del mar en la que James vivía con sus padres tiene que ser vendida inmediatamente y el niño, sin más posesiones que una pequeña maleta en la que lleva un par de pijamas y un cepillo de dientes, es enviado a vivir con sus 2 tías. La vida con ellas es horrible, hasta que ocurre la primera cosa bastante rara que da lugar a otras mucho más raras. Porque de pronto, justo a sus espaldas, James oyó un movimiento de hojas y al volverse vio a un anciano vestido con un extraño traje de color verde oscuro que salía de entre los arbustos. Era un hombre de pequeña estatura, pero tenía una enorme cabeza calva y la cara casi oculta tras unas pobladas patillas negras. Se paró a unos metros y se quedó mirando seriamente a James apoyado en su bastón. Con una voz lenta y chirriante, le pide que se acerque y que le enseñara algo maravilloso. Y le muestra una bolsa con unas diminutas cosas verdes que el hombre dice que son lenguas de cocodrilo. Y le dice lo que tiene que hacer. Agarra una jarra grande de agua y mete en ella todas esas cosas verdes. Después, muy lentamente y uno a uno, añade 10 pelos de tu cabeza. Eso les gusta, las pone en movimiento. En cuestión de un par de minutos, el agua empezará a espumar y burbujear furiosamente. Tan pronto como suceda eso, tienes que beberte toda la jarra, de un trago. Y después, hijo,
Lo sentirás agitarse y hervir en tu estómago, y empezará a salirte vapor por la boca, e inmediatamente después empezarán a suceder cosas maravillosas, cosas fabulosas e increíbles, y nunca más en tu vida volverás a sentirte triste ni desgraciado. Y efectivamente, empiezan a suceder cosas maravillosas. Para saber cuáles y cuántas tendréis que leer el libro. Una de esas cosas maravillosas es que crece en uno de los árboles frutales un enorme, gigantesco melocotón gigante con el que James va a correr muchas aventuras. Casi sin saber lo que hacía, como atraído por un potentísimo imán, James Henry Trotter empezó a caminar lentamente hacia el melocotón gigante. Saltó la valla que lo rodeaba y se quedó inmóvil a su lado, contemplando sus enormes curvas. Levantó una mano y lo tocó suavemente con la punta de los dedos. Era suave, cálido y delicado, como la piel de un ratoncillo recién nacido. Se adelantó otro paso y rozó su cara contra la suave piel. Y entonces, mientras estaba haciendo aquello, percibió que justo debajo de él, cerca del suelo, el melocotón tenía un agujero. En septiembre de 1939 se hace evidente que va a estallar la guerra con la Alemania de Hitler y Roald Dahl se alista en la RAF. Un día resulta brutalmente herido al estrellarse con un avión en el desierto de Libia, lo que le deja varias lesiones graves que le hacen estar 7 meses en el hospital. Está a punto de morir, realmente es un milagro que sobreviva a ese accidente. Es un hecho que cambia su personalidad. Cuando se recupera, se incorpora a su escuadrón, pero las heridas que ha sufrido le provocan tales dolores de cabeza que es declarado inútil para el servicio activo y enviado de vuelta a Inglaterra. En 1942 se marcha a Washington, a la Embajada del Reino Unido, como adjunto aéreo. Es entonces cuando empieza a escribir. Lo cuenta maravillosamente en Racha de Suerte. Todo comienza con una visita. Un hombre muy bajito que usaba gafas de gruesos cristales y montura de acero entró tímidamente en la habitación. «Perdone que le moleste», dijo. «No me molesta en absoluto», contesté. «No estoy haciendo nada». Se quedó de pie ante mí con aspecto de sentirse muy incómodo y desplazado. Pensé que tal vez iba a pedirme un empleo. «Me llamo Forrester», dijo. «C.S. Forrester. Por poco me caigo de la silla». «¿Bromea?», dije. «No», contestó sonriendo. «Ese soy yo». Y lo era. Era el gran escritor en persona, el creador del Capitán Hornblower y el mejor narrador de cuentos sobre el mar desde Joseph Conrad. Forrester está escribiendo propaganda para los aliados, principalmente para consumo estadounidense. Le pide a Roald Dahl simplemente que le cuente alguna historia que le sirva de inspiración, pero Roald Dahl se pone a redactar por primera vez una historia. Empecé alrededor de las 7 y terminé a medianoche. Recuerdo que me tomé una copa de coñac portugués para darme ánimos. Por primera vez en mi vida quedé totalmente absorto en lo que estaba haciendo. Me remonté en el tiempo y una vez más me encontré en el abrasador desierto de Libia, con arena blanca bajo mis pies, subiendo a la cabina del viejo Gladiator, abrochándome el cinturón de seguridad, poniendo el motor en marcha y disponiéndome a despegar. Resultaba pasmoso ver cómo todo volvía a mí con absoluta claridad. Trasladarlo al papel no fue difícil. La historia parecía contarse por sí sola y la mano que sostenía el lápiz se movía con velocidad de un lado a otro del papel. A Forrester le gusta tanto lo que Roald Dahl le envía que propone al Saturday Evening Post que lo publique. Y Roald Dahl sigue publicando historias, aunque nunca vuelve a contar historias reales, y todo lo que publica es pura ficción. Es el inicio de su trayectoria como escritor. Durante los 2 años siguientes escribe 11 relatos, todos son vendidos a revistas norteamericanas, y por primera vez escribe una historia para niños. Se titula The Gremlins, que son unos hombrecillos que viven en los cazas y en los bombarderos de la RAF. Los Gremlins tenían unas esposas llamadas Fifinelas e hijos llamados Widget. La novela es adquirida por Walt Disney, que decide transformarla en una película de dibujos animados de larga duración, pero primero es publicada en Cosmopolitan Magazine con las ilustraciones en color de Disney. La película nunca se produjo y Los Gremlins es una obra actualmente inencontrable. Ahora, transcurridos más de 30 años, sigo afanándome en ello. Para mí, lo más difícil e importante de escribir historias inventadas consiste en encontrar el argumento. Los argumentos buenos y originales son difíciles de encontrar.
Nunca sabes cuándo una idea preciosa aparecerá súbitamente en tu cerebro, pero, caramba, cuando se presenta, la coges con las 2 manos y no la sueltas por nada del mundo. El truco consiste en escribirla inmediatamente, de lo contrario se te olvidará. Un buen argumento es como un sueño. Si no escribes tu sueño al despertar, lo más probable es que lo olvides y nunca vuelvas a recordarlo. Al concluir la guerra, Roald Dahl tiene el rango de comandante. Debido a la gravedad de sus lesiones, es declarado no apto para seguir sirviendo. Deja el ejército en 1946. Como ya les hemos contado, en 1961 publica James y el melocotón gigante y en 1964 Charlie y la fábrica de chocolate. 2 años después publica El dedo mágico. El dedo mágico cuenta la historia de una niña de 8 años con un poder muy especial. Cada vez que se enfada, señala a alguien con el dedo y lanza castigos sorprendentes. Por ejemplo, sus vecinos, con los que se lleva muy bien, son cazadores, y eso a ella no le gusta nada, así que les señala con el dedo y los transforma en pájaros. La escena que les vamos a contar tiene lugar cuando la niña se propone no volver a hacerlo. Durante meses me había estado diciendo a mí misma que no volvería a señalar otra vez a nadie con el dedo mágico. No después de lo que le ocurrió a mi profesora, la vieja señora Winter. Y es que un día están en clase de la vieja señora Winter, que les está enseñando a deletrear, cuando le dice a la niña que se levante y deletree gato. La niña dice que es fácil, pero deletrea gato con J. La profesora le dice entonces que es una niña tonta. No soy una niña tonta, soy una niña muy lista. La señora Winter la castiga y le dice que se ponga de cara a la pared. Entonces me enfadé. Vi todo rojo y señalé con el dedo mágico a la señora Winter con todas mis ganas y casi al momento, ¿te imaginas? Empezaron a brotarle bigotes de gato en la cara. Eran largos bigotes negros, como los que puedes ver en un gato, solo que mucho más grandes. Y qué rápido crecían. Antes de que tuviéramos tiempo de darnos cuenta, le llegaban a las orejas. La clase entera empieza a desternillarse de risa y entonces la señora Winter se vuelve y pregunta si serían tan amables de decirle que encuentran tan locamente divertido. Y cuando se da la vuelta para escribir algo en la pizarra, los niños ven que también le ha crecido una cola, una enorme cola peluda. Ni siquiera puedo deciros qué sucedió después de eso, pero si alguno de vosotros se está preguntando si la señora Winter se puso bien otra vez, la respuesta es no, y nunca se pondrá. Niños con poderes y profesores terribles, una constante en las historias de Roald Dahl. Cuando conoce a Ian Fleming, el autor de las novelas de 007 de James Bond, los dos están trabajando en el servicio de inteligencia en Nueva York. En 1967, Roald Dahl escribe el guión de Solo se vive 2 veces, la primera película de James Bond protagonizada por Sean Connery. 3 años después, Roald Dahl publica Super Zorro, la historia de un personaje llamado Zorro que para alimentar a su familia roba a sus vecinos que están hartos del ladrón e idean un plan para acabar con él. Pero Zorro también tiene un plan. Este es el comienzo de la historia cuando conocemos a Zorro y a sus vecinos. Había una vez un valle, y en el valle 3 granjas, y en las granjas 3 granjeros. 3 granjeros bastante feos, por cierto. Y además antipáticos, más feos y más antipáticos que Satanás. Se llamaban Benito, Buñuelo y Bufón. Bufón tiene pollos en su granja avícola, cientos y cientos de pollos. Bufón es gordo como un tonel de tanto comer pollo a todas horas. De desayuno, pollo, de comida, pollo, de cena, pollo con patatas. Buñuelo se dedica a los patos y gansos, a miles. Es tripón y bajito, tan bajito que parece enano. Se alimenta de donuts y de hígado de pato. Primero chafa el hígado hasta que se hace pasta y después mete la pasta en el donut. Benito se dedica a los pavos y a las manzanas. No come nada, solo bebe. Por eso está tan delgado como un lápiz, pero es el más listo de los 3. Y encima del valle había un bosque, y en el bosque un árbol enorme, y en el árbol un agujero, una madriguera que era el hogar de don Zorro, doña Zorra y sus 4 zorritos. Y cada tarde al oscurecer le decía el señor Zorro a su señora: ¿Y qué le apetece hoy a mi zorrita? ¿Un sabroso pollo de los que cría Bufón? ¿O quizás un tierno patito de casa Buñuelo? ¿No sería mejor un buen pavo de los de Benito? Doña Zorra pide y don Zorro se interna en la espesura del bosque en busca del botín.
Pronto se enteran los 3 granjeros de las fechorías de este zorro y antes de que les robe más animales deciden ir a por él. Cada noche se esconde uno de ellos en algún sitio oscuro de su granja para poder pegarle un tiro en cuanto asome la cabeza. Pero don Zorro era demasiado listo para ellos. Solo se acercaba a la granja si el viento soplaba de cara y así, en cuanto olía a algún granjero, daba media vuelta y se marchaba. Se marchaba a la granja del otro granjero, que dormía tranquilamente en su cama. En 1975, Roald Dahl publica Danny, el campeón del mundo. Una maravillosa historia que cuenta la historia de Danny, que está muy orgulloso de su padre y está convencido de que es el mejor padre del mundo, hasta que una noche descubre su gran secreto. La madre de Danny ha muerto y el padre es quien se ocupa y siempre se ha ocupado de él. Viven en un carromato de gitanos detrás de una gasolinera y el padre se dedica a arreglar coches y a participar en cacerías. Pero Danny está muy orgulloso de él. Le parece el padre más maravilloso y estupendo que pueda haber tenido niño alguno. El padre de Danny es un personaje fantástico y es una delicia como Danny lo describe. Mi padre no era lo que se podía llamar un hombre instruido, y dudo que hubiera leído 20 libros en su vida, pero era un maravilloso narrador. Inventaba un cuento para mí todas las noches y los mejores se convertían en seriales y continuaban muchas noches seguidas. Uno de ellos, que debió de durar por lo menos 50 noches, trataba de un tipo enorme que se llamaba el gigante simpático, o el GS para abreviar. El GS era 3 veces más alto que un hombre corriente y sus manos eran tan grandes como carretillas. Vivía en una inmensa caverna subterránea, no lejos de nuestra gasolinera, y solamente salía cuando estaba oscuro. Dentro de la caverna tenía una fábrica de polvos en la que había hecho más de 100 clases diferentes de polvos mágicos. A veces, mientras me contaba sus cuentos, mi padre paseaba arriba y abajo, agitando los brazos y moviendo los dedos. Pero generalmente se sentaba cerca de mí, en el borde de mi litera, y hablaba muy bajito. Este gigante le inspiró el personaje de su libro El gran gigante bonachón, que publicó en 1982. Roald Dahl vuelve a colaborar en esos años en el mundo del audiovisual, ya que se emite una serie de televisión británica que cuenta en cada episodio una historia basada en relatos cortos de Roald Dahl. En 1978 publica El cocodrilo enorme, un cuento muy divertido sobre un cocodrilo muy grande que un día decide comerse a un niño, y cuenta todas las aventuras que pasa ese niño y cómo los animales le ayudan a defenderse del cocodrilo. En el centro del más grande, más negro y más pantanoso río de África, 2 cocodrilos descansaban con las cabezas a flor de agua. Uno de los cocodrilos era enorme, el otro no era tan grande. ¿Sabes lo que me gustaría para mi comida de hoy?, preguntó el cocodrilo enorme. No. Respondió el no tan grande. ¿Qué? El cocodrilo enorme soltó una carcajada, mostrando sus cientos de puntiagudos y blancos dientes. Para mi comida de hoy, dijo, me gustaría un niño bien jugoso. Yo nunca como niños. Dijo el no tan grande. Solamente peces. 2 años después, Roald Dahl publica Los cretinos, una historia divertidísima que se basa en las torpezas que cometen 2 cretinos auténticos y que tiene ese estilo tan políticamente incorrecto de Roald Dahl que llama a las cosas por su nombre y que es tan divertido. El señor cretino creía que esta pelambrera le daba un aspecto de gran sabiduría y majestuosidad. En realidad no tenía ninguna de las 2 cosas. El señor cretino era un cretino. Había nacido cretino y ahora, a los 60 años, era más cretino que nunca. El cabello de la cara del señor cretino no crecía suave y rizado como el de la mayoría de los barbudos. Crecía en forma de espigas que brotaban tiesas como las cerdas de un cepillo de uñas. ¿Y con qué frecuencia se lavaba el señor cretino la cara poblada de cerdas? La respuesta es nunca, ni siquiera los domingos. No se la había lavado desde hacía muchos años. Pero la señora Cretino no se queda atrás. La señora Cretino no era mejor que su marido. No tenía, por supuesto, una cara barbuda. Era una pena que no la tuviera, porque esto al menos habría ocultado algo de su espantosa fealdad. Pero lo curioso era que la señora Cretino no había nacido fea. La fealdad se había ido apoderando de ella año tras año a medida que envejecía. ¿Por qué había sucedido esto? Yo te diré por qué. Si una persona tiene malas ideas, empieza a notarse en su cara.
Y cuando esta persona tiene malas ideas cada día, cada semana, cada año, su cara se va poniendo cada vez más fea hasta que es tan horrible que apenas puede soportar mirarla. Roald Dahl publica en 1981 La maravillosa medicina de Jorge, una historia tronchante que cuenta cómo Jorge, que está cansado de su abuela, que es una señora desagradable y protestona a la que tiene que cuidar, decide fabricarle una medicina nueva para intentar que cambie. Pero las cosas no salen exactamente como las había pensado. Me voy de compras al pueblo. Le dijo a Jorge su madre el sábado por la mañana. Así que sé un niño bueno y no hagas travesuras. Es una tontería decirle a un niño semejante cosa en cualquier ocasión. Inmediatamente le hizo pensar en qué travesuras podría hacer. Y no te olvides de darle la medicina a la abuela a las 11. Dijo la madre. Después salió, cerrando la puerta tras ella. La abuela, que está dormitando en su sillón, abre un ojillo malicioso y le repite a Jorge todo lo que le ha dicho su madre. Jorge se muere de aburrimiento. No tiene hermanos ni hermanas. Vive en una granja en medio de la nada, así que no hay otros niños con los que jugar. Está cansado de ver cerdos, gallinas, vacas y ovejas, y especialmente cansado de tener que vivir en la misma casa que la vieja gruñona de su abuela. Y es que la abuela le trata muy mal y le dice cosas horribles. Odiaba verdaderamente a aquella horrenda vieja bruja, y de repente tuvo un tremendo impulso de hacerle algo absolutamente terrorífico, un verdadero sobresalto, una especie de explosión. Quería que un estallido evaporase el olor a bruja que la rodeaba e impregnaba la habitación de al lado. Aunque tuviese solo 8 años, era un muchacho valiente. Estaba dispuesto a encargarse de esa vieja. De repente se le ocurre que lo que tiene que hacer es preparar a su horrible abuela una nueva medicina, una medicina tan fuerte, tan explosiva y tan fantástica que la curará completamente o le volará la cabeza. Jorge decide hacerle una medicina mágica, una medicina que ningún médico del mundo haya hecho jamás, y se pone a ello. No os lo podéis imaginar todo lo que le echa a esa pócima. Para saberlo, tenéis que leer el libro. Y cuando lo tiene todo listo, le da la medicina a la abuela. La abuela huyó. Y todo su cuerpo salió disparado por los aires. Era exactamente como si alguien hubiera metido un cable eléctrico a través del asiento de su sillón y hubiese conectado la corriente. Subió como impulsada por un resorte y no bajó, se quedó allí, suspendida en el aire, a unos 60 centímetros, aún en posición sentada, pero ahora rígida, congelada, temblando, los ojos fuera de las órbitas, los pelos de punta. En 1983, Roald Dahl publica una de sus obras fundamentales, Las brujas. Es una historia terrible, pero también muy divertida. Cuenta la historia de un niño inglés de 7 años, cuyo nombre nunca se menciona, que se va a vivir con su abuela noruega después de que sus padres mueran en un trágico accidente automovilístico. Al niño le encantan todas las historias de su abuela, pero le fascina especialmente la de las brujas. Yo mismo tuve 2 encuentros distintos con brujas antes de cumplir los 8 años. Del primero escapé sin daño, pero en la segunda ocasión no tuve tanta suerte. Me sucedieron cosas que seguramente te harán gritar cuando las leas. No puedo remediarlo. Hay que contar la verdad. El hecho de que aún esté aquí y pueda contártelo, por muy raro que sea mi aspecto, se debe enteramente a mi maravillosa abuela. La abuela es noruega y los noruegos lo saben todo sobre las brujas, porque Noruega, con sus oscuros bosques y sus heladas montañas, es el país de donde vinieron las primeras brujas. Su padre y su madre también eran noruegos. El padre tenía un negocio en Inglaterra, así que el niño había nacido y vivido allí, y había empezado a ir al colegio en Inglaterra. 2 veces al año, en Navidad y en verano, volvían a Noruega para visitar a la abuela. Esa anciana es prácticamente el único pariente vivo que tiene, y el niño la adora. Poco después de que yo cumpliera los 7 años, mis padres me llevaron, como siempre, a Noruega a pasar las Navidades con mi abuela. Y allí fue donde, yendo mi padre y mi madre y yo por una carretera al norte de Oslo, con un tiempo helado, nuestro coche patinó y cayó dando vueltas por un barranco rocoso. Mis padres murieron. Yo iba bien sujeto en el asiento de atrás y solo me hice un corte en la frente. El niño acaba en casa de su abuela, abrazado a ella, y ambos se pasan la noche entera llorando. El niño le pregunta entre lágrimas qué van a hacer ahora, y la abuela le dice que se quedará allí con ella y que ella le cuidará. Le dice
que no va a volver a Inglaterra. Al día siguiente, para intentar olvidar nuestra gran tristeza, mi abuela se puso a contarme historias. Era una estupenda narradora y yo estaba fascinado por todo lo que me contaba, pero no me excité de verdad hasta que sacó el tema de las brujas. Al parecer, era una gran experta en estos seres y dejó bien claro que sus historias de brujas, a diferencia de la mayoría de las que contaban otras personas, no eran cuentos imaginarios, eran todos verdad. La abuela le dice que todo lo que le va a contar sobre brujas ha sucedido realmente y, lo que es peor, le dice que las brujas aún están por allí, por todas partes, y que más le vale creérselo, que no durará mucho en este mundo si no sabe reconocer a una bruja cuando la vea. Entonces, el niño le pregunta cómo puede reconocerlas, si ella misma ha dicho que las brujas parecen mujeres corrientes. Debes escucharme. Debes recordar todo lo que te diga. Luego, solamente puedes hacer la señal de la cruz sobre tu corazón, rezar y confiar en la suerte. Las brujas tienen un final extraordinario, de esos que te encogen el corazón, pero para conocerlo tendréis que leer el libro. La única pista que os hemos dado es la voz de este niño. Contiene una frase maravillosa: da igual quién seas o qué aspecto tengas mientras alguien te quiera. En 1985, Roald Dahl publica La jirafa, el pelícano y el mono, una historia tronchante sobre una peculiar empresa que se dedica a limpiar ventanas y trata también de un niño que sueña con tener una pastelería. No muy lejos de donde vivo hay una casa de madera abandonada, vieja y misteriosa, que se alza solitaria a un lado de la calle. Siempre he deseado explorar su interior y cuando curioseo por una de las ventanas, todo lo que consigo ver es polvo y oscuridad. Sé que la planta baja fue en otros tiempos una tienda, pues en la fachada aún puedo leer un cartel descolorido en el que pone El Empachadero. Mi madre me ha dicho que antiguamente en nuestra región esa palabra significaba confitería, y ahora cada vez que la veo pienso para mis adentros lo preciosa que debió de ser esa vieja confitería. En el escaparate, alguien ha escrito con pintura blanca las palabras "se vende", con B en vez de con V. Pero una mañana alguien borra el "se vende" y en su lugar pintan "vendido", con B en vez de con V. Poco después, un retrete de porcelana blanco que aún tiene sujeto su asiento de madera sale volando por la ventana. Al retrete lo sigue un fregadero, una jaula de canario vacía, una cama con dosel, 2 bolsas de agua caliente, un caballito de madera, una máquina de coser y muchísimas cosas más. Después, se hace el silencio. Cuando volví esa mañana me fijé lo primero de todo en la nueva puerta. La vieja y sucia de color marrón había desaparecido y en su lugar alguien había instalado una completamente nueva de color rojo. La puerta nueva era fantástica. Era el doble de alta que la anterior y resultaba rarísima. No podía imaginarme quién podría necesitar una puerta tan tremendamente alta en su casa, a menos que fuera un gigante. También han borrado del escaparate el cartel de vendido y ahora había un montón de cosas escritas sobre el cristal. De repente, una de las ventanas del último piso empieza a abrirse lentamente hacia afuera. A continuación, una cabeza asoma por la ventana abierta. Me quedé mirándola. La cabeza también me miraba, con unos ojos negros, grandes y redondos. De repente, una segunda ventana se abrió de par en par y apareció algo muy curioso. Un inmenso pájaro blanco que de un salto se quedó encaramado en el alféizar. Supe qué animal era por su increíble pico, que parecía una enorme palangana de color naranja. El pelícano me miró desde arriba y se puso a cantar. La que está asomada en la ventana de arriba es una jirafa, que tiene las patas en la planta baja y asoma la cabeza por las ventanas del último piso. Por si esto fuera poco, la ventana del primer piso se abre de par en par y de repente aparece un mono, que se queda en el alféizar y empieza a bailar dando saltitos. Era tan delgado que parecía hecho con hilos de alambre recubiertos de pelo. Bailaba estupendamente mientras yo le aplaudía y le animaba, bailando también para acompañarle. «¡Somos los limpiaventanas!», cantaba el mono. Los 3 limpiaventanas le piden ayuda al niño para encontrar clientes, pero casi no hace falta porque poco después aparece un coche con un chofer que les entrega una carta de parte de Su Excelencia el Duque de Hampshire. El chofer desdobló el papel y comenzó a leer. «Estimados señores, vi su anuncio cuando pasaba por ahí en coche esta mañana.
He estado buscando un limpiaventanas aceptable durante los últimos 50 años y aún no lo he encontrado. Mi casa tiene 677 ventanas, sin contar los invernaderos, y todas ellas están hechas una porquería. Tengan la amabilidad de venir a verme lo antes posible. Atentamente suyo, Hampshire. En 1988, Roald Dahl publica Matilda y en 1990, Agu Trot. El nombre de la novela forma la palabra tortuga leído al revés y cuenta una maravillosa historia de amor entre dos personas mayores que son vecinos y cómo su protagonista idea una forma divertidísima de conquistar a su vecina. Es un libro muy tierno y emocionante. El señor Hoppy vivía en un pisito en lo alto de un elevado edificio de cemento. Vivía solo. Siempre había sido un hombre solitario y ahora que estaba jubilado se encontraba más solo que nunca. En la vida del señor Hoppy había dos amores. Uno eran las flores que cultivaba en su balcón. Crecían en macetas, cajas y cestos, y el balconcito se convertía en verano en un derroche de colores. El segundo amor del señor Hoppy era un secreto que solo él sabía. El balcón que hay inmediatamente debajo del balcón del señor Hoppy sobresale del edificio de forma que él puede ver sin problemas lo que pasa abajo. Aquel balcón pertenece a una atractiva señora de mediana edad llamada señora Silver. Es viuda y también vive sola. La señora Silver es el secreto amor del señor Hoppy, que lleva muchos años amándola desde su balcón. Pero el señor Hoppy es un hombre muy tímido. Todas las mañanas, ambos tienen una educada conversación, cada uno en su balcón. Lo malo de la señora Silver era que daba todo su amor a otro, y este otro era una tortuguita llamada Alfie. Todos los días, cuando el señor Hoppy se asomaba al balcón y la veía susurrando a Alfie palabras cariñosas y acariciándole el caparazón, se sentía absurdamente celoso. Ni siquiera le hubiese importado convertirse en tortuga si ello hubiera hecho que la señora Silver le acariciase el caparazón todas las mañanas, susurrándole palabras cariñosas. Agu Trot es el último libro que Roald Dahl publica en vida. En 1990, Roald Dahl muere de leucemia en Londres. Se publicaron varios libros suyos póstumamente, El vicario que hablaba al revés y Los Minpins, ambos en 1991. Los Minpins cuenta la historia de Billy, que vive en una casita cerca de un misterioso bosque al que su madre le ha prohibido acercarse. Pero un día recibe una oferta muy tentadora. La madre de Billy se pasaba la vida diciéndole exactamente qué podía y qué no podía hacer. Todas las cosas que le estaban permitidas eran una lata. Todas las cosas que no le estaban permitidas eran de lo más tentadoras. Una de las cosas que tenía absolutamente prohibidas, la más tentadora de todas, era cruzar él solo la cancela del jardín y explorar el mundo que había más allá. Hasta que un día ocurre algo extraño. Billy empieza a oír una voz que le susurra al oído. Billy sabe exactamente quién es. Es el diablo. Siempre que Billy se aburre, el diablo lo tienta con sus cuchicheos. Esta vez le susurra que es pan comido, que solo tiene que saltar por la ventana, que nadie le verá, que en un periquete se puede plantar en el jardín, en un pispás cruzar la verja y en un abrir y cerrar los ojos tendrá ante sí el maravilloso bosque del pecado, un lugar fantástico. ¿Y qué hay en el bosque? Preguntó el pequeño Billy con un hilo de voz. Fresas silvestres, susurró el diablo. Todo el suelo del bosque está cubierto de fresas silvestres, a cual más roja, dulce y jugosa. Ve a verlo por ti mismo. Estas fueron las palabras que el diablo musitó al oído de Billy aquella soleada tarde de verano. Instantes después, el niño abrió la ventana y salió de un salto. Roald Dahl tuvo una vida apasionante hasta que dejó el ejército y la contó con detalle en 2 libros, Boy, su etapa del colegio, y Volando solo, su etapa en el ejército. A partir de entonces, su vida perteneció al ámbito privado y muchas veces nada se sabía de él. Le gustaba vivir en el campo, alejado de todo y de todos. Una vida se compone de un gran número de pequeños sucesos y un pequeño número de grandes sucesos. Por ello, una autobiografía debe ser, para que no se vuelva aburrida, extremadamente selectiva, desechando cualquier peripecia inconsistente que le haya sucedido a uno y concentrándose en las que han permanecido vivas en el recuerdo. Roald Dahl estuvo casado durante 30 años con la actriz estadounidense Patricia Neal, con la que tuvo 5 hijos.
Una de sus hijas murió a los 7 años por encefalitis, causada por el sarampión, a la misma edad que había muerto la hermana de Roald Dahl. Su único hijo varón, Theo, sufrió un accidente durante su infancia que condicionaría el resto de su vida y la de sus padres, ya que le provocó hidrocefalia, una lesión cerebral. Su padre se involucró mucho en el desarrollo de una válvula que le ayudase a aliviar su condición. El matrimonio con Patricia Neal sufrió estas desgracias desde el principio. Es curioso que a pesar de todo lo que sufrieron durante esos años, Dahl escribió entonces alguna de sus mejores obras. Patricia Neal tuvo 3 embolias consecutivas embarazada de su hija Lucy. Estuvo sin andar y sin hablar durante un tiempo, pero su hija nació y la actriz consiguió volver a desarrollar su carrera cinematográfica. Durante ese tiempo, Dahl fue quien ejerció de enfermero y fisioterapeuta para ayudar a su mujer a superar su enfermedad. Sin embargo, aunque superasen esos estragos en el momento, el matrimonio finalizó en 1983. Roald Dahl se volvió a casar con Felicity Crosland, una de las mejores amigas de Patricia, y estuvo con ella hasta el momento de su muerte. Pero nada de esto está explícitamente en sus libros. Hay que buscar en sus historias y reconocer entre la imaginación y la diversión el dolor y la vida. En un escritor que cultive la ficción hay 2 vertientes claramente diferenciadas entre sí. En primer lugar, está la cara que muestra al público, la de una persona corriente como cualquier otra, una persona que hace cosas corrientes y habla un lenguaje corriente. En segundo lugar, está la vertiente secreta que aflora a la superficie solo cuando ha cerrado la puerta de su estudio y se encuentra completamente solo. Es entonces cuando entra en un mundo totalmente distinto, un mundo en el que su imaginación se impone a todo lo demás, y él se encuentra viviendo realmente en los lugares sobre los que escribe en aquel momento. Yo mismo, si quieren saberlo, caigo en una especie de trance y todo cuanto me rodea desaparece. Solo veo la punta de mi lápiz moviéndose sobre el papel y muy a menudo pasan 2 horas como si fueran un par de segundos. Y hasta aquí Un autor en una hora que hemos dedicado a Roald Dahl. Gracias por estar ahí y gracias por leer Un autor en una hora en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona, Eugenio Gómez, Laura Carrero del Tío, Pablo Martínez Google y Marisol Navajo, y la colaboración de Olga Hernán Gómez. Diseño sonoro de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Documentación y redes Laura Martínez Pérez. Cadena SER. La radio.